Hoy vamos a comenzar un poquito a ver y a recordar las propiedades de los materiales. Digo recordar porque son propiedades que ustedes ya lo saben, pero es importante para nuestra materia recordar, y si no recordar, ir aprendiendo a qué se refieren las diferentes propiedades que vamos a ir viendo, vamos a ir nombrando y vamos a ir analizando los materiales. Vamos a comenzar hablando un poco de la ciencia de los materiales. ¿Quién me puede decir cuál es la definición de la ciencia de los materiales? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede hablar? ¿O quién ha escuchado a qué se refiere la ciencia de los materiales? Puede ser como que guiado a la estructura, a las propiedades que tienen los materiales. Exactamente. La ciencia de los materiales es la ciencia que estudia las estructuras, las propiedades y características de los materiales y su relación en su proceso, ¿verdad? Y las caracterizaciones que tiene este material ante una acción. Esto es parte importante de lo que vemos en las ingenierías y las arquitecturas. Hacía tiempo que no subíamos ningún vídeo, ¿verdad? Bien, hemos estado estudiando un tema que es muy básico, muy elemental, pero creo que es el principio de todo. Son las propiedades físicas, mecánicas y químicas de los materiales. Este nuevo tema comienza hoy. Primero veremos en este vídeo qué es un material. Comenzamos. Todo el universo está formado de materia. ¿Qué es la materia? Pues materia podemos definirla como todo aquello que ocupa un volumen en el espacio, tiene masa y es energético, siendo capaz de producir un impacto real en nuestros sentidos. Todos los materiales son parte finita de la materia. Se puede definir entonces material como un trozo, una porción limitada, finita, de la materia, cualquiera que sea esta. Y sabemos que la materia puede ser materia sólida, materia líquida, materia gaseosa. Los materiales están constituidos por partículas que son elementos que pueden ser separados por medios mecánicos, como puede ser machaqueo, trituración, molienda. Cada una de estas partículas está formado por un gran número de moléculas, siendo estas moléculas la porción más pequeña en la que se puede dividir un cuerpo, conservando cada una de las moléculas la naturaleza de ese cuerpo. Las moléculas están formadas por átomos. Cada átomo tiene un núcleo formado por protones y neutrones y una nube alrededor con órbitas concéntricas formada por electrones. Los neutrones tienen carga neutra, los protones carga positiva, los electrones carga negativa. Y en un átomo hay siempre el mismo número de protones que de electrones. ¿Cómo podemos clasificar los materiales sólidos? Pues una clasificación sencilla es en materiales metálicos. Son normalmente combinaciones de sustancias inorgánicas formadas generalmente por uno o varios metales, pudiendo contener también algunos otros elementos no metálicos. Los ejemplos más característicos en construcción: el acero, el hierro, el aluminio, el bronce, el latón. Materiales cerámicos son compuestos químicos constituidos por elementos metálicos y no metálicos. Las composiciones químicas de los materiales cerámicos varían considerablemente, desde compuestos sencillos a mezclas de muchas fases complejas unidas. Ejemplo de estos materiales cerámicos, pues el vidrio, los ladrillos, las tejas,
Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Estos forman largas cadenas que se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. Los más conocidos, los plásticos y las pinturas, ampliamente utilizados en construcción. Por último están los materiales compuestos. Es un sistema de materiales constituidos por la mezcla o combinación de dos o más constituyentes. Estos materiales están diseñados para alcanzar las mejores características de cada uno de sus componentes. Por ejemplo, la fibra de vidrio, el hormigón, los morteros, la madera. Existen 5 propiedades esenciales de todo material. Extensión. Propiedad de ocupar un volumen en el espacio que resulta impenetrable para otros materiales distintos en el mismo momento y en el mismo lugar. Inercia. Propiedad física que tiene todo cuerpo de conservar su estado de reposo o movimiento en que se encuentre, mientras que no actúe sobre él alguna fuerza o acción exterior que modifique este estado. Divisibilidad. Todo material sabemos que se puede reducir de volumen, dividir en trozos más pequeños que conserven las mismas propiedades que el material original. Forma. Es el aspecto exterior de un material, formado por el conjunto de superficies que limitan este material en el espacio. Es una característica intrínseca de los materiales sólidos, mientras que los materiales líquidos y los materiales gaseosos adoptan siempre la forma del recipiente que los contiene. Y por último está la masa. Es la cantidad de materia que contiene un material, que contiene un volumen de material. La unidad fundamental de masa es el kilogramo. ¿Qué factores influyen en la elección de un material? La calidad de una construcción viene fundamentalmente condicionada por una buena elección de los materiales. La elección de un material nunca debe ser arbitraria, pues hay que tener muy presente tanto los resultados como las limitaciones de que disponemos. Toda elección viene condicionada por el costo del material hasta quedar colocado en obra y el costo de mantenimiento de ese material en su vida útil, debiendo cumplir, además, según dice la normativa de la Comunidad Europea, las siguientes condiciones: resistencias mecánicas y estabilidad, seguridad en caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente, seguridad de utilización, protección contra el ruido, ahorro energético y aislamiento térmico. De una correcta proporcionalidad de estos valores, de estas características, depende el éxito de la construcción. Los factores técnicos dependen única y exclusivamente de las propiedades del material, y estas propiedades las podemos clasificar en propiedades organolépticas. Son las propiedades que se refieren al aspecto del material. Son propiedades cualitativas, no cuantitativas. No es un valor, sino una cualidad. Blanco, azul, verde. Y se aprecian con los sentidos: rugoso, satinado. Propiedades tecnológicas, donde se incluyen todas las propiedades físicas y mecánicas. Estas físicas y mecánicas son de carácter cuantitativo, generalmente, son un número, tantos gramos, tantos kilos, tantos newton, y químicas, que se refieren a la constitución química tanto cuantitativa en cantidades como cualitativa en características químicas y sus reacciones con elementos que rodean ese material, ataques, agresiones, etc. En España, así como en todos los países prácticamente, tienen todos los materiales de construcción una normativa, están normalizados en cuanto a características, definiciones, calidades, formas,
y todos los procesos de ensayo para determinar esas características y esas cualidades. Las normas vigentes en España son muchísimas, pero las más importantes las tenéis ahí, desde el Código Técnico de la Edificación hasta normas o instrucciones específicas sobre el hormigón estructural o el pliego de recepción de cementos, de ladrillos, etc. Otras normas internacionales, pues ahí las tenéis. Hay muchísimas más, pero vamos, he reflejado pues el Reglamento Nacional de Edificación de Perú, nuestros buenos amigos de Perú, todos suscritos y viendo este canal asiduamente, las normas alemanas, las normas americanas que todos conocéis allá en Sudamérica, las ASTM, las normas ACI, etcétera. Existen muchas más. Cada país tiene sus normas. Bien, esto es la introducción para ver todas las propiedades físicas, mecánicas y algunas químicas de los materiales en general, sin hacer hincapié en ninguno en particular. En la próxima lección... Como decíamos, toda parte o toda partícula o todo material tiene una escala de observación. Tiene una escala tecnológica, tiene una escala microestructural y tiene una escala atómica. Cuando hablamos de la escala tecnológica es tal cual lo vemos, un muro, una puerta, un revestimiento, un revoque, un piso. La escala microestructural son los componentes microestructurales que generan cada uno de esos elementos. Y naturalmente la escala atómica es la escala de posición y formación que tienen sus electrones, sus protones, sus neutrones en cuanto a su constitución. Habíamos dicho y se comentó también en el video de que toda materia tiene un enlace que genera la forma en la que tiene. Ya puede ser un enlace metálico, puede ser un enlace estructural, puede ser un electrovalente, puede ser una fuerza de Van der Waals. Y este enlace genera y le da su estructura. Por ejemplo, en el ejemplo tenemos un enlace metálico, la formación con que se enlazan las partículas de un metal y nos generan su estructura metálica. Como podemos ver en una fotografía de microscopio, la estructura metálica de un metal en base a ese enlace metálico que se llama. De igual manera, en esta figura podemos ver una estructura de la madera. Esa estructura de la madera le da y le genera a ese material, en este caso la madera específicamente, sus propiedades, a compresión, a tracción, a flexión, a flexocompresión, ¿verdad? Tracción perpendicular, tracción horizontal, compresión longitudinal, compresión transversal, con referencia en este caso a las fibras, a la dirección que tienen sus fibras. Por tanto, dentro de las propiedades de los materiales, el átomo se considera la unidad básica. El átomo son el bloque fundamental en la cual se constituyen los materiales y está constituido, como sabemos, por el núcleo y su corteza electrónica que le generan las cualidades y propiedades que tiene. Las sustancias pueden ser puras cuando sus átomos son iguales, o pueden ser compuestas cuando sus átomos tienen diferentes características, y ahí hablamos de la mezcla de, por ejemplo, minerales, digamos, ¿no? O materiales pétreos naturales. Naturalmente, ahí difieren en la cantidad o el número de cargas positivas y negativas que tienen. Habíamos comentado también de que dentro de las propiedades de los materiales, sus cualidades esenciales son intrínsecas y dependen fundamentalmente de su estructura. Y podemos distinguir dos tipos de propiedades, las organolépticas y las tecnológicas. Las organolépticas, habíamos dicho que se refieren directamente a aquellas que podemos percibir mediante los sentidos. Y aquellas propiedades tecnológicas son aquellas que condicionan su comportamiento a una acción exterior, físicas, mecánicas, químicas, etc. Gran parte de estas propiedades las podemos ver dentro de lo que es la tabla periódica de los elementos, en el cual se designa y se pueden ver las características casi fundamentales que tienen la mayoría de los
materiales y se puede cuantificar de acuerdo a su capacidad de átomos o de extraer átomos de electrones entre sus partículas. Ensayos. ¿Qué son los ensayos? ¿Y cuáles son los ensayos más habituales que se realizan en los materiales de construcción en general? Sabemos que existen, porque lo vimos en el vídeo pasado, propiedades organolépticas y propiedades tecnológicas, y estas propiedades o características de los materiales pues se analizan, se determinan, se calculan mediante ensayos. Pues vamos con este pequeño vídeo sobre qué son los ensayos. Para conocer y evaluar las propiedades de los materiales, se los somete a ciertas pruebas experimentales que reciben el nombre de ensayo y que permiten conocer si su comportamiento es el adecuado para las necesidades de la edificación que estamos realizando. Se define ensayo entonces como un proceso experimental que permite realizar la medición de una serie de valores cuyos resultados determinan las características de un material. Los ensayos se realizan sobre probetas y siempre los ajenos a esta profesión de ingeniería o arquitectura hemos visto o han visto que las probetas eran unos tubos de ensayo, como además define la Real Academia de la Lengua. Pues no, nosotros probetas no es estos tubos de ensayo, estos tubos graduados de cristal o de vidrio, no. Las probetas son trozos de material que pueden tener formas irregulares o forma geométrica muy diversa, cilíndrica, prismática, paralelepípedos, y que sirven para deducir con bastante exactitud el comportamiento y las propiedades del material del que están formados. Hay algunos materiales que en sí ya son probetas en cuanto entran en el laboratorio, por ejemplo, una baldosa, un ladrillo, una teja. Hay otros materiales que hay que confeccionar las probetas: morteros, hormigón, cemento, cal, yeso. Y hay otros materiales que, según los extraemos, por ejemplo, las rocas, cuando son ensayos físicos, no hace falta que tengan una forma delimitada geométricamente, no hace falta que tengan una forma geométrica regular. Los ensayos, atendiendo al procedimiento empleado, se clasifican en dos grandes grupos. Los ensayos destructivos es cuando la muestra, o sea, la probeta a ensayar, queda inservible para su posterior uso. Todos los ensayos mecánicos suelen ser destructivos. Y los ensayos no destructivos, cuando se realizan sobre muestras que se pueden o se van a utilizar en obra, como por ejemplo las radiografías de soldaduras, los ensayos de ultrasonido, los ensayos o el estudio esclerométrico. También estos ensayos no destructivos se pueden realizar sobre elementos construidos en la obra, unidades de obra ya construidas, un pilar, una viga, un forjado. Independientemente, los ensayos, según los medios que se empleen, que se utilicen, pueden ser de dos tipos. Ensayos organolépticos, que van a analizar las propiedades organolépticas que ya vimos en el vídeo anterior. Son los que se realizan por medio de los sentidos, nuestros sentidos. Son fundamentalmente estáticos y cualitativos, no son cantidades sino cualidades. Pues se reducen a comparar su aspecto, su calidad, sus dimensiones, su color, e investigan las propiedades de ese mismo nombre. Por ejemplo, pues ensayo organoléptico de textura, de fractura, de macroestructura, de color, de dimensiones. Pueden estar normalizados, por ejemplo, hay ensayos normalizados sobre dimensiones de los ladrillos o de las tejas o de las baldosas. Esto es cuando se refieren a la forma fundamentalmente y dimensiones, o pueden ser también personales, como puede ser
el color, la textura, el aspecto, la factura. Los ensayos tecnológicos son los que investigan las propiedades físicas, mecánicas y químicas, basándose en unas normas de recepción que ya vimos en el vídeo anterior, para obtener valores comparativos bien con otros materiales similares o bien con la normativa. La gran mayoría de estos ensayos son cuantitativos, son cantidades, son valores, kilos, newton, gramos, megapascales. Los físicos y químicos son ensayos estáticos, mientras que los mecánicos, los ensayos mecánicos, son ensayos dinámicos. ¿Cuáles son los ensayos más habituales que se hacen en los materiales? No se hacen todos los ensayos en todos los materiales, evidentemente, pero los ensayos, ya que hemos dividido en organolépticos y tecnológicos, los organolépticos más típicos son el aspecto exterior, el color, la homogeneidad, la fractura, estructura o macroestructura, textura y la morfología, la forma, dimensiones. En cuanto a los tecnológicos, los dividimos en físicos, mecánicos y químicos. Los físicos son la densidad, peso específico, humedad y absorción, porosidad y compacidad, módulo de saturación, permeabilidad y capilaridad, tensión superficial, heladicidad, la granulometría de los áridos, propiedades térmicas de los materiales y propiedades eléctricas de estos. En cuanto a los mecánicos, se dividen en 4 grandes grupos. Los que van dirigidos a calcular su resistencia a la rotura. Estos son los que llamamos ensayos de rotura y son ensayo de compresión, ensayo de tracción, ensayo de cortadura, flexión, fatiga y fluencia. También hay ensayos mecánicos de deformabilidad, donde se estudia la elasticidad y plasticidad, fragilidad y la acritud de los materiales. Y por último está la dureza y la tenacidad. La dureza se divide en dureza al rayado, dureza a la penetración, dureza elástica y dureza al corte. Son durezas superficiales de los materiales. Y por último está la tenacidad, como decíamos antes. Y en el último grupo de los tecnológicos están los ensayos químicos, que dependiendo de la composición química de los materiales, así serán unos u otros. Es un repaso rápido, es un concepto fácil y es una visión muy esquemática de los ensayos. Y entrando en las propiedades de los materiales, podemos ver la primera, que si bien está referida a los organolépticos, podemos hablar de las propiedades estéticas. ¿Cuál sería una propiedad estética o a qué se puede referir una propiedad estética? ¿Quién me dice? Su forma tal vez. Exactamente, ¿no? Se refiere a aquellas propiedades que afectan el conjunto de propiedades como el tamaño del grano, la superficie, el color, la homogeneidad, etc. Todas aquellas propiedades organolépticas que hemos comentado o se han visto en el video. Cuando hablamos de los aspectos de los materiales, nos estamos refiriendo a la apariencia, a observación o a simple vista. Cómo lo vemos, cómo lo sentimos, cómo lo percibimos a simple vista, ¿verdad? Son el aspecto de los materiales. Cuando hablamos y nos referimos, podemos apreciar dentro de estas cualidades, la apariencia externa, la apariencia interna, otras propiedades como su densidad, su dureza, su flexibilidad. En la apariencia externa podemos ver el color, la textura, el brillo, la homogeneidad. Y su apariencia interna, el tamaño del grano, la porosidad, el tamaño de los huecos, etcétera, ¿verdad? Y entrando en el
segundo grupo, que son las propiedades tecnológicas, podemos ver de que tenemos la primera, que son las propiedades físicas. Dentro de esas propiedades físicas de los materiales, tendríamos que definir qué es una propiedad física. ¿Qué es una propiedad física? ¿A qué se refiere o cómo podemos delimitar o podemos hablar de una propiedad física? ¿Tu comportamiento? ¿Ante qué, pero? Que es importantísimo cuando hablamos de propiedades físicas. Ante fuerza. Exactamente, ¿verdad? Es el comportamiento que tiene ese material ante o frente a la acción exterior, a una fuerza, ¿verdad? Esta fuerza puede variar o su reacción puede variar de acuerdo al tiempo. Hablamos de durabilidad o envejecimiento, o a sus condiciones ambientales, o también puede variar o el comportamiento frente a una acción de tipo física ligada a su microestructura, al corte, a la flexión, a la compresión. Y como dijimos y pudimos ver, estas propiedades se determinan mediante ensayos de caracterización o ensayos que se realizan a los materiales para caracterizarlos, darles una caracterización. Cuando hablamos de una acción física sobre los materiales, nos estamos refiriendo a los materiales que son sometidos, como dijimos, a una acción física, ¿verdad? Del ambiente, no solamente del medio ambiente, lluvia, granizo, viento, helada, sino una acción física producida, un golpe, un raspón, un cuchillazo, una inserción, no sé, una serie de acciones físicas que se pueden generar, ¿verdad? Estos materiales tienden a mantenerse en equilibrio con el medio ambiente y se produce dentro de ellos un flujo de energía que genera una reacción. Este flujo de energía que atraviesa su parte sólida, sus huecos, su unión, sus enlaces que tiene, provoca una acción, o sea, es una acción que provoca una reacción. Esa reacción es la que nos interesa saber porque es la que nos va a determinar qué comportamiento va a tener ante esa acción, cómo se va a comportar ese material ante la lluvia, cómo se va a comportar frente al frío, cómo se va a comportar frente a un determinado peso, cómo se va a comportar frente a un determinado, no sé, raspón o un elemento de agua, un ácido, ¿verdad? Entonces, estas propiedades, dentro de estos tipos de acciones físicas, hay una serie de acciones que se pueden generar. Entre ellas tenemos las más importantes, aquellas acciones que son térmicas, acciones que son hídricas, acciones que son acústicas, acciones que son lumínicas y acciones que son mecánicas. Hola, canal de Matías. Como son el peso específico de las partículas de un suelo, el peso específico seco, la densidad aparente con la humedad natural del terreno, el peso específico del suelo sumergido, la porosidad, el índice de poros, la humedad, el grado de saturación, en definitiva, todas aquellas propiedades que son básicas para el conocimiento y el estudio de los terrenos. Comenzamos. Un suelo está constituido por tres partes diferentes esenciales. Por una parte está la parte sólida, que está formada por fragmentos que generalmente son de origen pétreo. Estos elementos sólidos dejarán entre sí una serie de poros, de huecos, que pueden estar vacíos o contener otros elementos, bien en forma de líquido o bien en forma de gas. Por otra parte está la parte líquida, que está integrada por todos los elementos que pueden encontrarse dentro de los poros en forma de fase líquida. Lo más frecuente es que esta parte líquida esté compuesta por agua. Y por último está la parte gaseosa, integrada por todos los elementos que pueden encontrarse en forma de gas, dentro de los huecos que dejan entre sí
los elementos sólidos. Lo más frecuente es que estén rellenos de aire, pero también pueden aparecer otros elementos gaseosos, tales como vapor de agua, metano, etano, etc. Si vemos un esquema, el terreno estará compuesto de la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa. Dentro y entrando al detalle de las propiedades de los materiales, el primero que vamos a ver es justamente el peso. ¿Qué es el peso? ¿Quién me puede decir? ¿A qué llamamos el peso de un material? ¿A qué llamamos peso de un material? A su consistencia, hija. Está referida a su consistencia, pero básicamente el peso es la fuerza que ejerce un cuerpo debido a su masa por acción de la gravedad, del campo gravitatorio, ¿verdad? Es la fuerza que ejerce un cuerpo debido a su masa y a la acción de la gravedad. Naturalmente, para nuestro medio terráqueo, digamos así, está en función del agua que contiene el cuerpo, ¿verdad? Dentro de los poros estructurales y se pueden distinguir peso natural, que es el equilibrio con el medio ambiente. Tenemos el peso seco, que es sin agua con los poros, o sea, solamente la parte sólida. Y el peso saturado, que se refiere a todo el conjunto, a la masa más los poros llenos de agua. Y podemos incluir un tercer concepto, que es el peso sumergido, que es el peso seco menos el empuje hidrostático que genera justamente esa fuerza que ejerce el cuerpo o la masa con respecto o con acción de la gravedad. Es por eso que podemos definir el volumen, que es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. La cantidad de espacio que ocupa un cuerpo le llamamos el volumen del cuerpo. Este volumen del cuerpo consta de una parte sólida, como dijimos, y una parte líquida y una parte gaseosa, que se encuentran cubiertas en los huecos de ese volumen. Por tanto, el volumen aparente de ese material es igual al volumen sólido más el volumen de sus huecos, ¿verdad? El volumen de sus huecos. Ya habíamos dicho de que el volumen está referido al peso con referencia a la gravedad, ¿verdad? Entonces podemos referirlo, el volumen, respecto a la densidad de 1 gramo por centímetro cuadrado de agua. Ahí tenemos la fórmula que nos determina que el volumen aparente es igual al peso saturado menos el peso sumergido dividido la densidad del agua. ¿Por qué el agua? Porque es un volumen que sabemos qué volumen ocupa y cuánto pesa ese volumen, ¿verdad? Es 1 a 1. Entonces digamos, un material que podemos usarlo como un material referencial. Una propiedad importante, o otra propiedad importante de los materiales, habíamos dicho que es la densidad, ¿verdad? Y la densidad está referida, sí está referida a aquello que llamamos los huecos del material, ¿verdad? Mientras más huecos, más denso o menos denso. Mientras más huecos tiene un material, una piedra, por ejemplo, un material pétreo natural, mientras más huecos tiene esa piedra, ¿es más denso o es menos denso? Menos. Es menos, ¿verdad? Entonces podemos decir que la densidad, que es la masa sobre volumen, está referida, o es importante ver el concepto de los huecos accesibles, que son considerados
como una membrana alrededor del material que tiene aquellos huecos que pueden ser fácilmente accesibles por el viento o por el agua. O sea, pueden acceder o pueden entrar el viento y el agua. El viento y el agua refiriéndonos a un elemento gaseoso y un elemento líquido, ¿verdad? Entonces, aquellos huecos inaccesibles se puede decir que son aquellos donde el agua o los fluidos no pueden llegar, ¿verdad? Entonces tenemos dos tipos de huecos en un material, aquellos que son accesibles y aquellos que son inaccesibles. Definiendo que la densidad es la masa sobre el volumen, que este cociente se obtiene en laboratorio mediante un peso seco, ¿verdad? Se determina el grado de emparejamiento que tienen las partículas con referencia al material. Podemos distinguir una densidad real y una densidad aparente, cuyas fórmulas son las que vemos en la presentación. Este tipo de laboratorio o este tipo de ensayo ustedes ya lo están realizando en los ensayos de laboratorio de la materia, ¿verdad? Como los que están realizando, lo han comenzado a realizar hoy día algunos grupos, dependiendo del grupo, cómo se han distribuido para los ensayos. Otra propiedad importante cuando hablamos de las densidades es hablar de la porosidad y la oquedad. Y naturalmente lo que es la compacidad. ¿Qué entendemos por porosidad? ¿Quién me dice? ¿Qué entendemos por porosidad? ¿Nadie? Es el grado de humedad que tiene, creo, los materiales. No se refiere a la humedad, pero sí es una relación de volumen con respecto al volumen total, ¿verdad? La porosidad de un material está relacionado al volumen de sus poros, de los espacios que tiene internos, accesibles o inaccesibles, con relación al volumen total, ¿verdad? Naturalmente, eso le va a ayudar a la permeabilidad, que vamos a ver más adelante. Pero la porosidad está relacionada al volumen de poros y el volumen total que tiene el material. Por tanto, la oquedad, que está referida a los huecos, es el tamaño total de huecos entre el volumen del conjunto. Así se define la oquedad. Y la compacidad es el complemento de la porosidad. Mientras más poroso es un material, es menos compacto. Mientras más compacto es un material, es menos poroso. La porosidad y la compacidad son dos parámetros que se usan para definir las proporciones de sólido y las proporciones de hueco que tiene ese material. La porosidad es la fracción volumétrica de los poros del material y la compacidad es la fracción sólida determinada en un porcentaje. Ahí tenemos las dos fórmulas de la porosidad y la compacidad. Y naturalmente estas se determinan en porcentaje. Porcentaje de porosidad, porcentaje de compacidad. Más compactos, menos porosos. Más porosos, menos compactos, ¿verdad? Y ambos parámetros son complementarios. El porcentaje de porosidad más el porcentaje de compacidad debería dar el 100% del volumen del material. Cuando hablamos de poros, habíamos hablado de aquellos huecos accesibles y aquellos huecos inaccesibles. Entonces podemos hablar de los poros abiertos y los poros cerrados. Ahí en la figura podemos ver un diagrama donde se determinan y se ven claramente la definición o cómo se interpretan aquellos poros que son abiertos y aquellos poros que son
cerrados o inaccesibles, ¿verdad? ¿Cómo se comportan el material respecto a una acción hídrica? ¿Qué es una acción hídrica? ¿Quién me dice? ¿Qué quiere decir comportamiento a una acción hídrica? ¿Qué es una acción hídrica? ¿Qué es una acción hídrica? ¿Cómo se comporta frente al agua? Exactamente, ¿verdad? A los líquidos, básicamente, pero principalmente frente al agua, ¿verdad? El agua es un material que lo podemos presenciar en sus tres estados. Puede ser líquido, puede ser sólido o puede ser gaseoso. Líquido en el estado, en un río, en un lago, en una botella. Puede estar sólido en un hielo, por ejemplo. Y puede estar gaseoso en el vapor del agua. La presencia del agua y el estado en el que la acción hídrica que genera el agua genera una reacción de los materiales. Es lo que llamamos la humedad ambiental. Y naturalmente esta humedad ambiental va a accionar o va a reaccionar y va a afectar a los materiales en su comportamiento. Y por eso que es importante que conozcamos, sepamos cuál es el comportamiento de este material frente a una acción hídrica, especialmente frente al agua, y evaluar mediante parámetros importantes. ¿Cuáles son los tres principales parámetros importantes donde podemos ver el comportamiento de la acción hídrica en los materiales? Específicamente lo que nos interesa, materiales de construcción. ¿Quién me dice? ¿Cuáles serían las tres acciones hídricas más importantes o propiedades de la acción y del comportamiento frente a una acción hídrica? ¿Quién me dice? La absorción, la permeabilidad y la retracción. Absorción, permeabilidad y retracción. Son tres de las propiedades que nos interesa conocer y evaluar en los materiales de construcción frente a la acción hídrica. Comencemos a verla. ¿Qué es la absorción? ¿Qué es absorción? ¿Quién me dice? Creo que es cuando cualquier, puede ser sustancia o materia, entra a algo, o sea, como que lo succiona o entra a alguna parte, puede ser del cuerpo o materia. Exactamente, por ahí viene. Por ahí viene. La absorción está definida como el porcentaje de agua absorbida, o sea, absorbida, expresada en un tanto por ciento del material seco. Depende de la porosidad, depende de las condiciones que se encuentren y depende de las características en las que el suelo se encuentre para generar aquel elemento que les pueda servir para dar como resultado el elemento de absorción. La absorción máxima se obtiene en laboratorio mediante ebullición o haciendo el vacío, ¿verdad? En laboratorio. Es difícil de hacerlo en laboratorios normales, generalmente se hace en laboratorios especializados donde se puede generar el vacío absoluto. Naturalmente, dentro de estas propiedades físicas, la absorción es la capacidad que tiene un material de captar agua y retenerla en su volumen, ¿verdad? Y esta absorción depende de la porosidad, de la cantidad de huecos accesibles e inaccesibles que tiene un material. Depende del tipo de poro. Y se cuantifica mediante el coeficiente de absorción. El coeficiente de absorción es igual, naturalmente en porcentaje,
al peso saturado menos el peso seco dividido el peso seco, multiplicado por 100 y evaluado en un porcentaje. Y se llama porcentaje de absorción de un material. Y vuelvo a repetir, está referida o referenciada a la captación de agua o la capacidad del material de retener agua o de captar agua y retenerla en su volumen. Aquí podemos tener una gráfica en la que puede generarse y puede verse, si bien un mismo material, pero diferentes grados o momentos de absorción. En el primero podemos ver que la absorción está comenzando, en el del medio la absorción está en un mediano proceso y en el último el material ha absorbido la gota casi en su totalidad. Si hablamos de absorción, es importante también hablar de la capilaridad. La capilaridad es el mayor o menor facilidad que tiene un líquido de ascender o de disminuir a lo largo de los capilares o de los tubos accesibles y depende de las condiciones geométricas de esos poros, ¿verdad? Influye en la capilaridad el diámetro de esos poros, que determina la velocidad o la distancia de capilaridad que va a tener. Muchas veces hemos visto nosotros en nuestras casas, en la planta baja, sobre el zócalo comienza la pintura a descascararse o salir unas ampollas, ¿verdad? Eso se llama humedad por capilaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que el muro de ladrillo, el ladrillo específicamente, ha comenzado a absorber humedad del suelo, 1 metro más abajo o medio metro más abajo, y por capilaridad, o sea, por los huecos de los ladrillos, milimétricamente chicos, ha comenzado a ascender la humedad, el agua, y ha generado humedad por capilaridad, ¿verdad? Naturalmente, mientras más grandes sean estos huecos, menor es la altura de capilaridad. Mientras más chicos son los huecos, mayor va a ser la capilaridad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Mientras los huecos de los materiales sean más chiquititos y sean accesibles, más rápidamente va a subir la capilaridad, ¿verdad? La altura de capilaridad. Es un concepto de física del colegio, ¿no? Entendemos entonces que los materiales con poros largos y de pequeño diámetro, capilares, son capaces de absorber agua más fácilmente. En cambio, aquellos que tienen solo tensión superficial, como los meniscos, puede generar una menor capilaridad. A esto le llamamos o la conocemos como absorción por capilaridad. En esta gráfica podemos ver claramente cómo se genera la capilaridad, como les decía, en un ladrillo, la absorción del agua por sus huecos accesibles hasta una determinada altura. Esa altura va a ser mayor mientras los huecos capilares sean mayores. En cambio, si se fijan en el de hormigón, que tiene huecos capilares más grandes, digamos, tiene más hueco, digámoslo así, la absorción ha sido menor, ¿verdad? Ha absorbido menos agua en las mismas condiciones de ensayo. También cuando hablamos de estos elementos tenemos que hablar del coeficiente de saturación. El coeficiente de saturación es el volumen, se refiere al volumen absorbido en condiciones normales dividido por el volumen absorbido en condiciones de laboratorio. Para conocer el coeficiente de saturación se hace necesario hacer estos dos ensayos de laboratorio. Uno en condiciones normales y la otra en condiciones de laboratorio. ¿Qué quiere decir condiciones de laboratorio? Condiciones que estén medidas, que estén normalizadas y que estén totalmente controladas.
Influye en el comportamiento del material, aquel material que tiene una reacción ante algún agente químico o agente exterior que puede generar una granulación en el material, ¿verdad? Pero son condiciones y normativas de laboratorio. ¿Qué es la permeabilidad? A ver, ¿quién me comenta qué es la permeabilidad o qué entienden por permeabilidad? Que no deja pasar un fluido o un líquido, que una materia no deja pasar o deja pasar pero poco. En realidad es lo contrario, ¿verdad? La permeabilidad es la facilidad que tiene un material para ser atravesado por un fluido. Pero algo muy importante, cuando actúa una presión diferencial en ambos lados del material, ¿verdad? Si no hay una presión, no podemos hablar de permeabilidad. Y ahí sí hablamos lo que usted comentaba, la impermeabilidad, ¿verdad? Un material poco permeable se convierte en un material impermeable, ¿verdad? Pero lo que les comentaba de qué es la facilidad que tiene un material de ser atravesado por un fluido cuando hay una presión. Si no hay una presión, no podemos hablar de permeabilidad. La permeabilidad en el agua depende de esa presión hidrostática que mide y genera por unidad de superficie, ¿verdad? ¿Cuántos litros por metro cuadrado ha podido absorber o podido permear este material en un determinado tiempo? ¿Cuándo se le ha ejercido tanta presión? Tantos kilogramos de presión o kilopascales de presión, ¿verdad? Naturalmente es importante el grosor, tiene su normalización. Cada material tiene una norma diferente para medir su permeabilidad. Se pueden distinguir entre permeabilidad del agua y permeabilidad al vapor de agua. La permeabilidad al agua se produce en los materiales que tienen sus poros capilares o de presión, y la permeabilidad al vapor de agua o por difusión de vapor de agua es la facilidad que presentan los materiales al paso del vapor, del gas. Se llama permeabilidad o difusibilidad al vapor de agua. Y esa es la difusibilidad o resistibilidad del vapor en nanómetros por segundo por gramo por metro cuadrado. ¿Cómo nos influye la permeabilidad o la porosidad en la permeabilidad? Podemos hablar de que en un costado de la gráfica tenemos la permeabilidad, muy débil, fuerte y débil. Y por el otro lado tenemos la capilaridad. Cuando la permeabilidad y la porosidad es cerrada, hay una capilaridad nula, ¿verdad? Cuando no tiene huecos. Entonces la permeabilidad es débil o nula. Y naturalmente la capilaridad es nula. Si la porosidad tiene muchos elementos abiertos o muchos poros abiertos, la permeabilidad va a ser fuerte y la capilaridad va a ser débil. En cambio, si la porosidad es abierta, o sea, tiene poros más chiquitos, ¿verdad? La permeabilidad va a ser débil, pero la capilaridad va a ser alta o fuerte. Es importante que recordemos esto. También dentro de las propiedades y hablando de los espacios, tenemos el índice de poros. ¿A qué se refiere el índice de poros? ¿Quién me dice? Al cociente entre el volumen que ocupa los poros y el volumen que ocupa las partículas sólidas. Perfecto. Es la proporción entre el volumen total de poros y el volumen total del material. Cuando hablamos de porosidad y hablamos de agua,
Habíamos dicho que el agua lo podemos ver en estado, hemos visto cómo se comporta ahorita en el vapor de agua. Hemos visto cómo se comporta como un líquido, ¿verdad? Pero cómo se comporta cuando hablamos de el agua en estado de elacidad. ¿Qué es la elacidad? ¿Qué es la elacidad? ¿Qué me dice? ¿Qué es elacidad? La elacidad está referida, le escucho. Ay, disculpa, Inge. Creo, bueno, estaba viendo que es un material poroso que tiene la capacidad, ¿no?, de resistir, como dice ahí, las heladas o descongelamiento, congeladas, todo eso, Inge. Exactamente, estamos refiriéndonos, como decíamos, al agua en su estado sólido. ¿Alguna vez ustedes han metido una botella de agua a la congeladora? ¿Qué ha pasado? O una soda, una Coca-Cola, Se una cerveza. congela. ¿Qué pasa? Se congela, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se congela mucho? ¿O qué le pasa? Revienta la botella, ¿verdad? ¿Ha pasado o no les ha pasado? Sí, sí pasa, Inge. ¿Por qué Sí, pasa sí, esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se revienta? Por la resistencia que tiene esta. No, en realidad se revientan las botellas porque el agua cuando se congela aumenta su volumen. El agua al congelarse aumenta su volumen en aproximadamente un 7%. Entonces, es importante conocer esta propiedad física que se llama elacidad, que es la mayor o menor resistencia que tiene un material a fragmentarse, a romperse, a destruirse, en presencia del hielo en su interior, porque el agua al congelarse aumenta un 7% su volumen. Naturalmente, este aumento de volumen va a generar una presión interior que va a generar una rotura o una fisura. Por darles un ejemplo, cuando se hace hormigón en las calles, el hormigón, el pavimento rígido, cuando se vacía o se genera esta actividad, o sea, el vaciado del hormigón del pavimento rígido en calles donde se entiende que va a haber un congelamiento, por ejemplo, en lugares donde tienen temperaturas abajo de 0 grados, se le coloca un aditivo que genera un aumento de espacios vacíos en la mezcla, para que en esos espacios vacíos de la mezcla, el agua de la mezcla, al congelarse, pueda generar su aumento de volumen y no generar ninguna fisuración ni ningún problema en ese vaciado, ¿verdad? La acidad naturalmente está relacionada a la absorción y disposición de los poros, ya que si esta es superior a los materiales, el volumen aumenta hacia el exterior y no influye en la helada. Es por eso que le decía que se coloca un aditivo, un incorporador de aire, para generar esos espacios necesarios para que este aumento de volumen no genere ningún tipo de fisuración. Con el ensayo de módulo de saturación, es un ensayo de laboratorio, se puede esperar el riesgo a elacidad, ¿verdad? Se puede ver cuán riesgoso es a la elacidad ese material. Si ese riesgo a elacidad en el módulo de saturación es mayor al 70%, se entiende de que tiene un alto riesgo a la elacidad y hay que tomar las medidas pertinentes, ¿verdad? Y ese módulo se calcula con esa fórmula.
Dentro de las propiedades importantes también está la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? ¿Quién me dice qué es solubilidad? ¿O a qué se refiere? A la capacidad de que una sustancia se disuelva. Exactamente, ¿verdad? Está determinada a la cantidad de soluto, de material que puede existir en un volumen dado de disolvente. Cuando yo voy y compro una pintura, no me venden la pintura preparada, yo tengo que prepararla, ¿verdad? Y me dicen, tienen que ocupar por cada litro de esta pintura, tienen que ponerle 1 litro de agua, ¿verdad? Para que le funcione en las condiciones para las cuales ha sido diseñada esta pintura. Si yo le coloco 2 litros de agua en vez de 1 litro de agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa pintura? No me pinte, ¿verdad? O sea, no me cubre lo que me tiene que cubrir, ¿verdad? No me pinte el verde que yo quería, el azul que yo quería, el rojo que yo quería. Me va a pintar en vez de rojo rosado, digamos, en vez de azul celeste, ¿verdad? Porque no he respetado su solubilidad. Lo mismo, que en vez de poner 1 litro le pongo medio litro, ¿qué pasa? No puedo pasar la brocha, queda todo texturado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no he cumplido su solubilidad, ¿verdad? Y así como las pinturas, ahí todos los materiales tienen la solubilidad, la cantidad de soluto que puede estar envuelto o dado en un determinado disolvente, naturalmente a temperaturas y condiciones determinadas. Otra propiedad importante es la finura. ¿Quién me dice qué es finura? Cuando yo digo este material es fino. ¿Qué es finura? Por la calidad. No. Ese es un error importante que se comete, digamos, que la finura determinada en el medio general no está referida, o sea, técnicamente no está referida a la calidad. La finura está determinada como la mayor o menor fragmentación que tiene un material. ¿Qué tan chicas son sus partículas? No está referida a la calidad, sino a la fragmentación del material. Se refiere, como dice, al mayor o menor grado de fragmentación de un material. Está referida o no vemos mucho en aquellos que llamamos conglomerantes: arena, ripio, arenilla, cemento, yeso, cal. Ahí hablamos de finura del material y no se refiere a la calidad o cualidad, sino a la fragmentación. Qué tan chiquititas son sus piedritas, si quieren llamarlo. Antiguamente se medía por un ensayo que se llamaba el Pasatamiz 200. Este ensayo es el que se realizaba y lo van a realizar seguramente ustedes en laboratorio, para determinar la finura, especialmente en las arenas. Ahora se utiliza un nuevo concepto que se llama superficie específica. Es como concepto, digamos, que envolvamos como un caramelo cada una de las partículas de ese material, como envolver cada una de las piedritas de la arena. Y después ese papel con el que hemos envuelto lo volvemos a sacar y lo estiramos y lo ponemos uno al lado del otro y vemos qué cantidad de superficie ocupa. Por tanto, un material que tiene una superficie específica alta es un material fino. A mayor superficie específica, mayor finura. A menor superficie específica, granulometría mayor. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Hablando dentro de las propiedades de los materiales, podemos hablar también de aquellas propiedades que llamamos propiedades eléctricas. Dentro de nuestras propiedades eléctricas tenemos que hablar necesariamente de la conductibilidad eléctrica. Que la conductibilidad eléctrica no es más que la mayor o menor facilidad que tiene o presenta un cuerpo o un material a ser atravesado por los electrones, por la electricidad, y se mide en su resistibilidad, que la resistibilidad es la inversa de la conductibilidad eléctrica. Los metales son naturalmente los mejores conductores de electricidad, son buenos conductores, ¿verdad? Son malos resistentes. El diamante, el silicio se considera semiconductores y como aislantes tenemos el caucho, por ejemplo, ¿no? El caucho, el corcho, etc. Cuando hablamos también de propiedades de los materiales, necesariamente tenemos que hablar de aquellas propiedades que se refieren a las acciones térmicas. El calor es una forma de energía y naturalmente se mide en calorías o joules. Cuando existe una diferenciación de temperaturas a dos lados de un cuerpo, se produce un flujo de calor. Hay un intercambio de calor, ¿verdad? De más temperatura a menos temperatura o de menos temperatura a más temperatura, ¿verdad? Se llama el flujo térmico. Por tanto, el cuerpo recibe y refleja una parte de ese calor, otra parte la absorbe y el resto la transmite, ¿verdad? Refleja, absorbe y transmite. Son comportamientos típicos de todos los materiales. Absorbe, traspasa y refleja. Aquí podemos tener una gráfica de lo que les comentaba. Tenemos un ambiente 1, una temperatura determinada, y un ambiente 2, una temperatura T2. El calor incidente, parte de ese calor va a ser reflejado, parte de ese calor va a ser absorbido por el material y parte de ese calor lo va a transmitir o lo va a dejar pasar. El comportamiento de los materiales frente al calor se evalúa en tres parámetros, los tres más importantes parámetros, digamos, que nos interesa a nosotros: la conductibilidad térmica, la dilatación y la inercia térmica. Cuando hablamos de conductibilidad térmica, nos estamos refiriendo a la mayor o menor facilidad de un cuerpo o de un material a dejar pasar el calor. Es la mayor o menor facilidad que deja pasar el calor de un material que consideremos. Se llama conductibilidad térmica. En función del comportamiento de los materiales, podemos tener buenos conductores, medianos o medianos conductores y malos conductores de calor, ¿verdad? Así como les decía, el hormigón, el ladrillo son buenos conductores, intermedios está el ladrillo y el vidrio, los metales son buenos conductores, y malos conductores del calor, la piedra pómez, el caucho, etc. El coeficiente de conductibilidad térmica de un material se mide con la siguiente fórmula, en el cual interviene o se mide como el flujo de calor que es capaz de atravesar 1 metro de espesor de 1 metro cuadrado de superficie durante 1 hora a 1 grado centígrado de diferencia. Ese es el coeficiente de conductibilidad térmica de un material. La cantidad de calor que atraviesa un material de 1 metro de espesor, 1 metro cuadrado de superficie durante 1 hora, con una diferencia de temperatura entre sus caras de 1 grado centígrado. Dicho que la otra propiedad importante que ver es la dilatación. Y la dilatación es la modificación de las dimensiones de un material a consecuencia de su variación en temperatura. O sea, solamente podemos hablar de dilatación cuando hay una diferenciación de temperatura.
y se define o se lo conoce como el coeficiente de dilatación. Esta dilatación puede tener varios aspectos. Puede ser una dilatación lineal en una dirección, una dilatación superficial en dos direcciones, una dilatación volumétrica en tres direcciones. Básicamente son las que más utilizamos o las que más generamos en nuestra carrera, ¿verdad? Volumétrica y lineal. También hemos dicho que dentro de las propiedades térmicas tenemos que hablar de la inercia térmica. La inercia térmica es el equilibrio térmico entre un material y su entorno, ¿verdad? Cuando yo tengo un material y, por ejemplo, agarro un pedazo de fideo, lo meto en una olla caliente, ¿verdad? Naturalmente, ese fideo tiene una temperatura y va a tender a generar un equilibrio con su entorno, ¿verdad? Entonces, se genera y se produce un equilibrio térmico entre ese fideo y el agua caliente. Entonces, el tiempo que tarde ese material en cambiar su temperatura y ponerse a la temperatura del agua caliente, en este caso, se llama inercia térmica. Y se define como el tiempo que tarda un material en cambiar su temperatura. Y el calor específico está determinado como la cantidad de calor necesaria para aumentar en un grado centígrado la temperatura de un gramo de masa de un determinado material. El calor específico necesario para que esa inercia térmica se dé es de tantos coulombs, digamos, ¿no? Y esa es la fórmula que utilizamos para el calor específico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sigamos. Dentro de las propiedades de los materiales también tenemos que ver el comportamiento frente a las acciones acústicas. Por ejemplo, el sonido. El sonido es una variación perceptible por el oído. Es una percepción auditiva. Y naturalmente, el comportamiento de esa percepción auditiva está generada por la transmisión de ondas. El sonido no es más que la transmisión de ondas a una velocidad y a una frecuencia determinada. Esa presión, porque es una presión acústica, se mide en decibeles. Es por eso que cuando nosotros nos ponemos a escuchar, por ejemplo, una música muy fuerte o con los audífonos muy fuertes, nosotros estamos generando una presión, porque el ruido es una presión en nuestros oídos. Y esa presión, si es muy fuerte, puede generar un daño en los oídos. No puede volver sordos, porque es una presión acústica, ¿verdad? Es más o menos un decibel, es un pascal, es un newton por metro cuadrado. Es un decibel. Mientras más alto es el decibel, mayor es la presión. Y si esa presión se encuentra alta y encuentra, por ejemplo, un cartílago débil, se puede generar la destrucción o la desintegración de ese material, ¿verdad? No puede generar una sordera permanente. El comportamiento de los materiales frente al sonido se evalúa mediante el coeficiente de absorción acústica. Y depende de la frecuencia y el tipo y forma de ese material. Naturalmente, la pérdida de transmisión está generada como el mayor o menor facilidad que tiene de presentar el material y dejar atravesar el sonido. Es la pérdida de transmisión, la capacidad que tiene ese material de poder evitar que el sonido pase a través de sus partes. La dificultad que se opone al material a pasar
el ruido, generalmente está relacionada a la compacidad. Mientras el material sea más compacto, más difícilmente va a atravesar el ruido, va a atravesar el sonido. Viscosidad. La viscosidad es la resistencia que tienen los líquidos a fluir a través de una superficie. Y es la mayor o menor facilidad que tienen los líquidos en cuanto a su tensión superficial de contacto. Y se mide en Poise, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende, No, ingeniero? Ya, como es medio pesadito, aquí vamos a quedar hoy día, porque si no, ya más adelante se van a dormir, ya no me van a escuchar. ¿Alguna Está bien, duda ingeniero. hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí?